pues ya cuento con ya casi 14 años de experiencia en lo que es el etiquetado. Orgullosamente les puedo decir que la primera tabla nutrimental que yo realicé tenía 12 años y desde ahí me dediqué a perseguir mi sueño. Actualmente ahorita pues yo fundé la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, donde vemos todo lo que es la parte de análisis de laboratorio, el cumplir con las etiquetas. También estamos viendo mucho la parte incluyente de que ahora las etiquetas traigan braille. Impartimos algunas conferencias en lengua de señas para las personas que tienen una discapacidad auditiva. Y bueno, aquí la idea de esta plática, esta sería como la parte 2 de la plática que ya hemos tenido en noviembre. En noviembre hablamos de los requisitos de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas basado en la norma actual, en la norma 051. Eso que vamos a revisar el día de hoy es un bosquejo del panorama de la nueva propuesta de etiquetado que va a aplicar exclusivamente a bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas. En el caso de las bebidas alcohólicas no va a aplicar esta parte del etiquetado de advertencia. Sin embargo, vamos a ver que a manera de la norma 030, igual que la empresa que hay de cosméticos, lo que corresponde a los tamaños de letra que van a aplicar precisamente para este etiquetado. Y pues para conocer un poquito más acerca de lo que es el proyecto de norma, cabe mencionar que pues como tal no es idealmente un curso, porque justamente lunes, martes y miércoles di solamente un curso de etiquetado, o sea, fueron 3 días, sesiones de 8 horas, y ni así uno sale aprendiendo todo. Aquí la idea o el labor es hablarles acerca del panorama general y en qué consiste el nuevo proyecto de modificación de la norma, pero de una manera muy general. Al finalizar, les voy a dejar mis datos por si posteriormente por el tipo de producto tienen alguna duda, pueden contactarnos. De hecho, aunque la mayoría de aquí presentes son de alimentos y bebidas no alcohólicas, habrá diferencias entre una mermelada, entre un aceite o una grasa. ¿Por qué? Porque aunque la norma 051 nos aplica a todos los alimentos y bebidas no alcohólicas, también estamos hablando de que aplican otras normas, entre ellas la NOM 002, la 08, la 030, la 043, la NOM 086, el artículo 25 y 25 bis del Reglamento de Control Sanitario, etcétera, etcétera, más las normas específicas del producto. Por ejemplo, usted mencionaba que tenía galletas, ¿verdad? A ese además le tendríamos que sumar la norma 247, porque es la norma que nos habla de harinas, semolas y semolinas. Entonces, depende del tipo de producto que tengamos, pues es la norma o el marco jurídico que nos va a aplicar. Pero esto, les repito, lo que vamos a ver es el proyecto de norma que se conoce a este etiquetado como etiquetado de advertencia. Para los casos específicos de cosméticos y de mezcal, únicamente de lo que vamos a ver aquí nos aplicaría la norma 030 y algunos requisitos generales que vamos también a revisar. Cualquier duda, pues pueden levantar su mano y vamos a dar inicio. Como les comentaba, esta sesión o esta plática aplica únicamente al proyecto de norma oficial mexicana. Actualmente la norma oficial 051 SECOFI SSA1 2010 nos habla de los requisitos de información comercial y sanitaria que deben de tener los alimentos y bebidas no alcohólicas. Sin embargo, en octubre salió publicado el proyecto de norma, el 1 de octubre del año pasado. Este proyecto de norma contempla cambios a la norma oficial que ya existe y eso es lo que vamos a revisar. Comprendiendo un poquito acerca del marco jurídico aplicable, en México, a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hay muchas leyes. En materia de etiquetado hay 3 principales. La Ley Federal de Metrología y Normalización, del cual se genera el reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización. Por otra parte tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor, del cual se genera el reglamento de control el reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuyo organismo ejecutor es la Profeco. Toda la información comercial de los productos, en este caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, incluso de bebidas alcohólicas y de cosméticos, estaría regulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor y el organismo de gobierno que lo ejecuta, o sea, que ejecuta ese cumplimiento, es directamente la Profeco. Y finalmente tenemos la Ley General de Salud. La Ley General de Salud contempla a través del Reglamento de Control Sanitario las disposiciones en materia sanitaria que deberán de cumplir los alimentos y bebidas no alcohólicas, dando origen a su vez a la norma 051 y que de alguna manera se encuentra en concordancia parcial con normas internacionales como lo puede ser o lo es el Códex Alimentarios, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto es bien importante entender cómo va el marco jurídico, va de lo general a lo particular. Quisiera saber si alguno de ustedes recuerda en qué consiste el etiquetado nutrimental frontal, el de los iconos, o alguien ya lo maneja, por ahí vi que en el jugo ya lo manejan. Sí. Ese etiquetado frontal, cuando salió publicado o cuando se volvió obligatorio, les explico. En México, para que entre en vigor en la norma oficial, primero se tiene que modificar la ley o el reglamento, y el reglamento nos da origen a la modificación o actualización de la norma. En el caso del proyecto de norma que se presentó en el Senado ya está trabajando en la modificación de la Ley General de Salud y en el Reglamento de Control Sanitario, y una vez que se apruebe y se modifique, entonces procedería el cambio o la aceptación de la norma 051. Como actualmente todavía no está digamos, modificado la Ley General de Salud o el reglamento, sino que se está trabajando en ello, por eso es de que el etiquetado de advertencia todavía no debe de manejarse en los alimentos y bebidas no alcohólicas que aplicarían para este proyecto. Es decir, ¿puedo tomar el empaque? Gracias. Lo que sí debe de ser obligatorio al día de hoy es este etiquetado frontal, el de los iconos nutrimentales, porque ese es el que está tanto en el Reglamento de Control Sanitario como en la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud, en el artículo 210, y en el Reglamento de Control Sanitario, en el artículo 25 y 25 bis. Es decir, al día de hoy sigue siendo vigente. Una vez de que el proyecto de norma se modifique mediante la actualización de la Ley General de Salud y el reglamento, entonces ya estaríamos hablando que la norma 051 es otra, o cambió, o entró en vigor. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos algunos detallitos que hay que cumplir. ¿Por qué? Porque si nosotros manejáramos la etiqueta así como está, con incumplimientos, potencialmente puede ser sancionable. Lo que les hablaba, la Ley General de Salud en el artículo 210 nos habla de manera general en los aspectos de información comercial y sanitaria que deben de tener los empaques de los alimentos y bebidas no alcohólicas. La Ley General de Salud nos da origen al reglamento, y el reglamento en el capítulo 2, artículo 25 y 25 bis nos habla de las modificaciones que hubo en ese tiempo y que da origen a la norma 051. Cuando entre en vigor el proyecto, se va a presentar entonces una modificación a la ley, al reglamento y posteriormente a la norma. Lo que ustedes han visto o lo que se presentó en el Senado es precisamente un cambio a la norma, por eso se denomina proyecto. ¿Hay alguna duda en eso, o sí queda claro más o menos cómo está el panorama? Tengo una duda, pero es relacionada a la presentación. ¿Eso no la van a poder mandar o...? Sí, de hecho por ahí les pasé una hojita para que por favor me apoyen registrándose, y posteriormente en la oficina les hacen llegar la información. Gracias. Bueno, ¿quién de ustedes son asociados de GC1 México? Yo creo la mayoría, ¿no? Los que ya ven. Ok, en el portal de GC1 México entran con su número de asociados y hay un curso en línea que se llama el ABC del etiquetado. Ese curso en línea es gratuito y soy yo de alguna manera dando ese curso, pero a través de una caricatura. O sea, soy yo hecha caricatura, donde hablo de las normas del etiquetado aplicable para México. Lo bonito de ese curso es de que viene con actividades, es decir, salen con una calificación para ver si quedó claro lo visto en este curso. Trae actividades, trae animaciones, incluso hasta pueden poner hasta a sus hijos o sobrinos a que tomen ese curso, porque está muy interesante, que a través de una manera muy didáctica y a través como tipo juego pueden quedar claro esto que vamos a ver. Pero les repito, ese es solamente un beneficio de los asociados de GC1 México, se llama el ABC del etiquetado mexicano y es totalmente gratuito y lo pueden ver las veces que lo deseen ver. Si desean la presentación, con todo gusto se las podemos hacer llegar, por ahí les digo, está la hoja de registro. ¿Alguna duda? Bueno, como les mencionaba, el artículo 210 de la Ley General de Salud nos establece de manera general que todos los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deberán de comercializarse con etiquetas que cumplan con las disposiciones de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor, entre otras dependencias, ¿de acuerdo? Es decir, sin menoscabo de la dependencia que le atribuya. Sin embargo, si el producto se vende a granel, esta norma como tal no aplica, porque esto aplica únicamente a alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. ¿Sí podemos diferenciar lo que es un producto preenvasado a un producto a granel?
Para ustedes, ¿qué es un producto a granel en comparación a un producto preenvasado? Bueno, de hecho todos se venden a presencia del consumidor. Suelto. Como que cuando ya está como envasado ya es para el consumidor final, ¿no? Y cuando es para granel es así como suelto y como para unas costales. No. La definición que establece el marco jurídico aplicable es que un producto a granel es aquel que es pesado, medido, contado a la vista del consumidor. Cuando ustedes llegan a la tienda de autoservicio y solicitan medio kilo de jamón, un cuarto de salchicha, ese producto que es pesado, medido, contado a la vista del consumidor, o sea, pesado, vendido, pues yo puedo comprar a la vista del consumidor un producto preenvasado, ¿de acuerdo? Entonces vemos que la definición es diferente entre un producto preenvasado a un producto a granel. Les pongo el ejemplo, que siempre me gusta utilizarlo porque creo que es muy práctico. Cuando ustedes solicitan gas a sus casas, si ustedes tienen un tanque estacionario, ¿ustedes estarían comprando un producto a granel o preenvasado? A granel, porque ustedes eligen 1,000 pesos, 500 pesos, 20 litros, 30 litros, 40 litros. En cambio, si tienen un cilindro, ese producto sería preenvasado o a granel. Preenvasado. ¿Por qué preenvasado? Porque es la presentación previamente destinada o empacada en la cual ustedes no llegan a la tienda de autoservicio y de la caja de cereal no piden llevarse la mitad. ¿Me explico? Pero en cambio hay abarroteras o lugares donde ese lo venden kileado, donde ustedes deciden llevar 20 pesos, medio kilo o 4 kilos. ¿Queda claro? Entonces, este proyecto de norma y la norma 051, ¿a qué tipo de productos aplica? Exclusivamente a productos preenvasados. Si ustedes llegan, no sé si ubican en una tienda de autoservicios, van al área de panadería y está la charola de pan que ya tiene 2 donas de chocolate, 2 de fresa y 2 de vainilla, que está previamente la charola. ¿Ese producto sería preenvasado o a granel? Así es. En cambio, si el producto está que ustedes elijan llevar 3 de chocolate, 1 de vainilla y un cuernito, se los empacan, es decir, aunque el producto a granel puede estar empacado, no necesariamente se vuelve preenvasado, porque todo de qué va a depender, de que si ustedes eligen, fue pesado, medido o contado a la vista del consumidor. Si ustedes van y compran 1 metro de franela, ese sería un producto a granel o preenvasado. A granel. En cambio, si compran en la tienda de autoservicios ese empaque que tiene 3 franelas ya empacadas, que ustedes no pueden elegir llevar la mitad o más o menos dentro de ese mismo empaque, ese sería un producto preenvasado. ¿Sí? ¿Por qué se dice preenvasado y no envasado? Porque el producto a granel también va a estar envasado, pero no previamente como el empaque del jamón. Si ustedes en la tienda de autoservicio ven el área de refrigeración y están los empaques de jamón de 1 cuarto de jamón, ustedes lo toman y ya está empacado y previamente envasado. En el caso, por ejemplo, de un costal de azúcar, ese será un producto a granel o preenvasado. A granel o preenvasado. El preenvasado. Pero si yo tomo ese costal de azúcar, lo abro y empiezo a venderlo por 1 kilo, medio kilo, 3 kilos, aunque el producto está preenvasado, se comercializa a granel. ¿Me explico? Ustedes, entonces, ¿qué es lo que venden? ¿Producto preenvasado o producto a granel? O ambos. También puede darse el caso. Empresas que lo venden a granel y también preenvasado. ¿Sí? Disculpa, ¿en ese uno dónde está el curso que tú comentas? Igual y si desea al finalizar, tiene que entrar con su número de asociado y hay uno que dice cursos en línea o e-learning, algo así, y ahí vienen los cursos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda entonces? Entonces, el objetivo de esta plática es específicamente alimentos y bebidas no alcohólicas que van a ser preenvasados o a granel. Preenvasados, ¿verdad? Que por ahí veo que algunos sí trajeron sus empaques. El artículo 25 nos establece los requisitos de información comercial y sanitaria que deben de tener los alimentos y bebidas no alcohólicas. Y la norma 051, o en este caso el proyecto de norma, nos indican de esos requisitos cómo debemos de hacer cada uno. El artículo 25 nos establece que todo alimento o bebida no alcohólica debe tener un nombre o denominación que defina al producto.
La norma 051 nos dice, el nombre del producto deberá de ser establecido conforme a un marco jurídico aplicable, a través de un nombre de uso común o a través de un nombre que mejor lo describa. ¿Qué pasa con las empresas que comercializaban su producto como leche de almendras, leche de coco, leche de soya? ¿Por qué la Profeco lo sancionó hasta con casi 2 millones de pesos por empresa por emplear la denominación leche? ¿Por qué? Porque hay una norma, la norma 243, que nos define lo que es leche. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes vayan a nombrar sus productos, tienen que hacerlo verificando si hay una norma oficial que defina el producto. Si hay una norma oficial que defina el producto, entonces tenemos que cumplir con las características de ingredientes físico-químicos, bromatológicos y composición para que ese producto se llame lo que menciona o lo que dice ser el producto. De ahí que no cualquier cosa es una mermelada o una jalea. ¿Por qué? Porque depende del contenido de fruta, de azúcares, etc. En el caso de la leche no es lo mismo una leche, un producto lácteo, una fórmula láctea, una mezcla combinada o un alimento líquido a base de soya. ¿De acuerdo? Entonces el primer punto para nombrar nuestros productos es ver si existe una norma oficial que lo defina. En el caso, por ejemplo, del mezcal, hay una norma que define lo que es mezcal. Yo no puedo denominar mezcal a cualquier cosa. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ver si hay una norma que defina mi producto. El caso, por ejemplo, usted que menciona que tiene galletas. La norma 247 nos define lo que es galleta. Pero resulta que esa galleta tiene una cubierta y un relleno. La norma también lo dice. Tenemos que describir el producto de manera que no confunda o engañe. Galleta con cubierta sabor a chocolate. Es diferente a galleta con cubierta de chocolate. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque probablemente el primero no es realmente chocolate, que estaría en concordancia con la norma 186, que es la que aplica para chocolates. Otro ejemplo que les menciono, no sé si todos ubicamos la sal para consumo humano. La sal para consumo humano, ¿de qué tipo debe de ser? Debe de ser sal yodada o sal yodada florada. Cualquier otro producto diferente a la sal yodada o a la sal yodada florada no debería de llamarse sal. ¿Por qué? Porque no sería de calidad alimenticia. ¿De acuerdo? Incluso la sal para piensos debe de ser sal yodada. Esos productos salen en el mercado que luego que flor de sal, sal del Himalaya, eso no está cumpliendo con la norma 040, que es la de la sal. La norma de la sal nos define con qué debe de cumplir para ser llamado sal, en este caso, sal yodada o sal yodada florada, que puede estar refinado, puede ser en grano, pero ese es un atributo característica. ¿De acuerdo? Igual en el ejemplo de la norma de la leche, la 243, nos define que para hacer leche pues tiene que provenir de la glándula mamaria, en este caso las especies de mamíferos aprobadas por la Secretaría de Salud, y además debe de estar pasteurizada y debe de estar adicionada con vitamina A y D. Si la leche no cumple con eso, entonces no deberá de ser comercializada o nombrada con ese atributo. El caso del ejemplo de la galleta, a través de una cubierta o un relleno, la norma tiene que estar en concordancia con lo que estamos describiendo. No podemos llamar galleta a cualquier cosa que no va a ser una galleta. Otro ejemplo que les pongo, la norma nos dice a través de un nombre de uso común, harina para hot cakes. ¿Creen ustedes que hay una norma que defina lo que es harina para preparar hot cakes? ¿Creen ustedes? Sí. No hay una norma que lo describa o lo defina. Sin embargo, la norma también nos permite emplear nombres de uso común. Pero este nombre, como pasa con la harina para preparar hot cakes, este nombre no está en contradicción con un nombre regulatorio. De ahí que harina para preparar hot cakes sí es correcto, pero no leche de soya. ¿Por qué? Porque leche de soya no puede ser considerado un nombre de uso común porque hay una norma que define lo que es leche. ¿Queda claro? Entonces habrá casos en los que podemos emplear, en ausencia de una norma, si no hay una norma que defina nuestro producto, estamos de acuerdo que no podríamos utilizar o incumplir con una definición, pero la norma nos permite emplear un nombre de uso común o en su caso que ustedes desarrollaran un producto que como tal no existe en el mercado, entonces estaremos empleando un nombre que mejor describa el producto. Como el caso, por ejemplo, de la miel, hay una norma que nos define lo que es miel, no podemos llamar miel a cualquier otra cosa. Para hacer miel tiene que ser del néctar producido producido por las abejas Apis mellifera a través del néctar, de la secreción, y lo que hacen se denomina miel.
Pero ¿qué pasa si desarrollan esa miel y mediante una operación unitaria se logra hacer miel en polvo? Entonces el producto sigue siendo miel, pero ahora es miel en polvo. Igual que la leche la pueden encontrar en polvo, baja en grasa, reducida en grasa, con sabor a chocolate, pero no deja de ser leche, ¿de acuerdo? Pero yo no puedo llamar leche de coco, sabor a chocolate. Alimento líquido de coco, sabor a chocolate, ¿de acuerdo? Entonces, todos los alimentos y bebidas no alcohólicas y en general todo producto tendrá que tener un nombre de denominación de producto. Por otra parte, tenemos la lista de ingredientes. La norma y el proyecto nos mencionan. Cuando me refiero a la norma, es la obligatoria. Cuando me refiero al proyecto, es lo que se está modificando, ¿de acuerdo? Tanto la norma como el proyecto nos establecen que todo producto, alimento y bebida no alcohólica preenvasado destinado para su venta individual debe de contar con una lista de ingredientes, con excepción a los que no se comercializan individualmente y con excepción a aquellos productos constituidos por un solo ingrediente. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes comercializan únicamente aceite, únicamente miel, café o cualquier producto que se trate que es 100%, se puede ver exento de la lista de ingredientes. Sin embargo, eso es a nivel de norma, sin embargo, a nivel comercial es importante mencionar o enfatizar 100% miel de abeja como parte del listado de ingredientes, ¿de acuerdo? El nombre o denominación del responsable del producto. La norma nos establece que siempre debemos indicar la relación comercial que tenemos con nuestro producto, si lo elaboramos, lo fabricamos, lo distribuimos, lo maquilamos, lo importamos, etcétera. Y en esta información deberá de establecerse la calle, el número, el código postal y la entidad federativa en la cual se encuentra ese responsable de producto, además de su país de origen. Si alguno de ustedes opta por utilizar el logo hecho en México, deben de estar conscientes que para utilizar el logotipo autorizado tienen que contar con el permiso de la Secretaría de Economía. Pero ese es otro punto diferente a la norma, porque la norma nos dice que debe de llevar el texto, producto mexicano hecho en México, independientemente de que tenga el logo o no. Si tiene el logo, además tienen que tener el permiso de Secretaría de Economía. ¿Queda claro? Para el logo autorizado. Ok. También la norma nos establece que aquel producto que requiera una preparación para ser consumido, la etiqueta deberá de indicar todos esos pasos o instrucciones para lograr la correcta utilización del producto. Caso, por ejemplo, ¿puedo tomar su empaque nuevamente? Este producto se establece como jugo verde. Quiere decir, ¿este producto no requiere una instrucción de uso? Sí. Pero sí. ¿O cómo se encuentra este producto? Adentro trae uno. Ah, ok. Lo puedes abrir. Sí, claro. Ya está descongelado, pero eso lo vacías a la licuadora con ok. jugo, pero sí trae instrucción de uso. De acuerdo. Entonces, ¿el nombre del producto estaría bien nombrado? ¿Esto realmente es un jugo? No, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Modificar el nombre del producto, porque jugo verde sería el producto terminado que para lograr obtener el jugo que tendría que pasar por una serie de pasos o procesos para lograr obtener el jugo verde. No es lo mismo harina para preparar hot cakes que hot cakes, ¿queda claro? Hot cakes es cuando ya está listo, ¿de acuerdo? Entonces, mix de frutas y verduras para preparar bebida o jugo o néctar, porque también la denominación jugo está sentada en una norma oficial. No es lo mismo hablar de jugo, no es lo mismo hablar de néctar, no es lo mismo hablar de bebida, bebida saborizada, bebida carbonatada, bebida con cafeína, etcétera, porque todo tiene una definición. ¿Queda claro? Muy bien. Correctamente el empaque está mostrando su instrucción de uso. ¿Eso qué quiere decir? Que son los pasos para lograr el producto terminado. ¿Queda claro? Súper. También la norma nos establece que ese producto requiere un modo de conservación. En el caso, quiero entender, es un producto libre de aditivos y conservadores. Al estar de alguna manera en fresco y no tener conservadores, potencialmente o requiere un modo de conservación que puede ser o mantener en refrigeración o mantener en congelación. Eso ya va a depender del interés propio del producto, el tipo de empaque, etcétera. Pero todo alimento o bebida no alcohólica debe de contener un modo de conservación, ¿de acuerdo? ¿La instrucción de uso creen que sea obligatoria para todos los productos? ¿Creen ustedes? No, porque habrá productos que están listos para comer. ¿Habrá una instrucción de uso para el agua? ¿Habrá una instrucción de uso para una mermelada, una jalea o para una galleta?
Potencialmente sí, potencialmente no, porque puedo yo comercializar esa galleta congelada y la instrucción de uso para esa galleta, ¿cuál sería? Descongélese o que se va a hornear, dependiendo si está previamente horneado, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? ¿Y para lo sugerido? Como cuando lo sugieren Es una excelente pregunta. Es diferente a nivel de norma una instrucción de uso a una sugerencia de uso. ¿Qué es una instrucción de uso? La instrucción de uso es todos los pasos para lograr la correcta utilización del producto. Si yo hago algo diferente en la instrucción de uso, puedo obtener un resultado no favorable. ¿Queda claro? La instrucción de uso en un espagueti, ¿cuál sería? En una pasta de trigo, ¿cuál sería? Ponerlo a cocción durante 15 minutos en agua hirviendo y quizá una pizca de sal y un poquito de aceite para que la pasta no se pegue. Esa sería la instrucción de uso. Y la sugerencia de uso es, si ustedes lo desean, pasando la instrucción de uso, pueden preparar ese espagueti a la boloñesa. Es decir, sería como la receta, pero no necesariamente es la correcta utilización del producto. Es decir, la sugerencia de uso es opcional. La instrucción de uso sería los pasos a seguir para darle la correcta utilización del producto. ¿Sí? No, por ejemplo, en el caso de deshidratados o de liofilizados, se me ocurre pensar en el jugo. Si, por ejemplo, ya esos ingredientes ya hechos jugos lo deshidratados, ¿sí puede seguir siendo jugo o necesariamente tendría que usar otro elemento? Es que no podría ser jugo si está deshidratado, porque el jugo, ¿qué sería? No existe el jugo deshidratado, ¿me explico? Sería en polvo para preparar o hidratar o reconstituir jugo. Okay. ¿Me explico? Como la leche en polvo. A la leche en polvo, ¿qué hay que hacerla? Únicamente hidratarla. ¿Sí? Instrucción a modo de uso se puede aplicar. Son equivalentes, de hecho, en los cosméticos. ¿Y qué tipo de cosmético tiene? Es cosmética natural, son cremas. Ok, la instrucción de uso, ¿cuál sería del producto? Aplicar en círculos con el rostro limpio, etcétera, etcétera. Esa es la correcta utilización del producto. ¿De acuerdo? Las etiquetas son muy pequeñas, ahí que no, o sea, que aplica para... Es que, bueno, es una pregunta muy ambigua, o puede tener muchas respuestas. Porque una cosa es, ¿puedo volver a tomar el producto? Puede ser que este sea mi empaque y mi etiqueta sea muy pequeña. ¿Me explico? O sea, el empaque o el frasco puede ser grande y la etiqueta pequeña. Por ejemplo, en este. Si el frasco es pequeño, deberá de calcularse con respecto a la norma 030. Ahorita lo vamos a revisar. Por ejemplo, en este empaque está muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene muchas caras y superficies. ¿De acuerdo? Habrá empaques que quizás solo se comercializan o que yo tuviera solo este y solamente lo etiqueto. Aunque tenga dos caras, solamente tengo una disponible para etiquetado. Por ejemplo, en este tengo una superficie bastante grande. Todos lo observamos, es una superficie bastante amplia. Pero el área utilizada para etiquetado es más pequeña. Las tipografías van en función de todo el empaque. En su caso, aunque sea un frasco pequeño, todo va en función de todo el frasco. Depende del tipo de configuración que tenga. Acá tenemos otras más pequeñas. Estoy viendo a lo rápido. Ok. En general esta se ve bien. Ok. Este es de un producto más pequeño. Entonces, dependiendo del tipo de configuración que tengamos, es la fórmula matemática que vamos a emplear y la vamos a revisar pues de manera general más adelante. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, ¿nos queda claro lo que es una instrucción de uso? Un uso sugerido. La norma también nos establece que debemos de incluir el lote y la caducidad o la fecha de consumo preferente. El lote es la cantidad de números o dígitos que ustedes deseen siempre y cuando conserven la trazabilidad, y esto aplica también para bebidas alcohólicas, lo mismo que para productos cosméticos. Todo producto preenvasado, incluso los a granel, deben de tener una lotificación porque eso nos permite rastrear o realizar la trazabilidad de todo el producto. La fecha de caducidad y o consumo preferente, solamente existen 5 productos que se ven exentos de la caducidad o consumo preferente, que es la sal, el azúcar, el vinagre, la goma para mascar y los productos de confitería. Cualquier otro producto que sea diferente a estos 5 que mencioné, todos requieren caducidad o consumo preferente, dependiendo si le aplica uno o le aplica el otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tampoco productos de confitería? Así es.
Repito, las 5 excepciones que están en la norma 051 es la sal, el azúcar, el vinagre, la goma para mascar y los productos de confitería. Únicamente son los 5 productos que se ven exentos de la caducidad o consumo preferente. Y lo pueden encontrar en la norma 051. Ahí está la tabla de los 5 productos que se ven exentos de la caducidad o consumo preferente. Ahora bien, eso significa o lo que dice la norma. Mi consejo es que aunque ustedes se ven exentos porque venden azúcar o sal o goma para mascar, que sí le pongan la caducidad, porque si a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, ustedes creen que el consumidor va a saber que ustedes no le ponen caducidad porque se ve exento de la norma. Es decir, para el consumidor eso pues no es como muy viable. Incluso para quienes les compren sus productos y aplican los principios de primeras entradas y primeras salidas, porque no van a saber qué producto es, o sea, cuándo entró. También la norma nos dice la declaración de la tabla nutrimental, que vamos a ver en el proyecto de norma que el tipo de tabla nutrimental va a cambiar, o se proyecta que va a cambiar, porque se vienen a incluir 2 nutrimentos al formato de la tabla que ya conocemos, que es la grasa trans y los azúcares añadidos, algo parecido a lo que realiza el CFR, título 21, el apartado 101.9, que aplica para Estados Unidos, el CFR título 21, apartado 101.9, donde nos habla de la tabla nutrimental y que vamos a declarar los azúcares añadidos. En México ya se vienen a incluir la grasa trans bajo el nuevo proyecto y también los azúcares añadidos. La norma nos dice que para aquel producto que no está destinado para su venta individual debemos de incluir el lote y la caducidad junto con la leyenda no etiquetado para su venta individual, considerando que este producto se comercializa en un empaque colectivo y que adentro hay sobrecitos. Perfecto, un excelente ejemplo. El producto individual, si yo no lo comercializo individual, aunque lo etiquete, basta con que tenga lote, caducidad y la leyenda no etiquetado para su venta individual. ¿De acuerdo? Basta con que tenga eso. Sin embargo, ¿ustedes creen que les convenga si venden el área de food service? Ustedes a food service a lo mejor venden la caja con 1000 sobres o con 500. Potencialmente nos convendría declarar toda la demás información porque así van a saber ubicarnos, nuestra marca, nuestro tipo de producto, quizá los ingredientes o quizá las calorías. Pero a nivel de norma, en el caso, perfecto. Este producto tiene la leyenda no etiquetado o no para su venta individual. Lo único que requeriría este producto sería lote, caducidad. Sí la tiene. Pero si la empresa opta por declarar todo lo demás, lo puede hacer y eso es lo más aconsejable. Pero si no lo hacen, me refiero a que la autoridad no los va a sancionar. ¿Sí me explico lo que es obligatorio y lo que es como ampliamente recomendable que contenga el producto? Un ejemplo es que, por ejemplo, si el lote se pone en la caja de todas las galletas, pero se identifica el lote con la fecha de caducidad o consumo preferente, ¿sí se puede? Sí, claro que sí. Mientras ustedes conserven la trazabilidad, ustedes pueden notificar y añadir su caducidad como mejor les corresponda, repito, siempre y cuando sea trazable. Porque si ustedes no saben ese lote a dónde se fue o a qué corresponde, ahí es donde pueden venir los problemas. Entonces, por ejemplo, si mi producto tiene aquí su lote y caducidad, el empaque individual también lo debe de tener. Sí lo tiene, pero, o sea, ¿sí es obligatorio? Totalmente obligatorio, es lo que les comentaba. Incluso los productos no etiquetados para su venta individual, basta con que contenga lote, caducidad y la leyenda no etiquetado para su venta individual. Pero ¿qué pasaría si los individuales sí los comercializamos individualmente? Tiene que tener todo lo mismo que debe de tener el empaque colectivo. ¿Sí queda claro? Incluido el lote y la caducidad y todo. Perfecto. La norma también nos dice que toda la información comercial y sanitaria debe de presentarse en idioma español, independientemente si está acompañada de otros idiomas. Ahora bien, bueno, eso que vimos fue como un repaso de la norma. Ahora vamos a ver ya un poco más enfocado a lo que es el proyecto de norma. Que esto es lo que técnicamente los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán de presentar en sus etiquetas y empaques, incluso en los no etiquetados para su venta individual. Si se ve acreedor a alguno de estos sellos, debe de indicar esos sellos. En general, este proyecto de norma, pues es una norma que nos viene a prohibir un montón de cosas. Una de ellos nos dice
es de que si el alimento o bebida no alcohólica, al día de hoy, ustedes tienen alguna imagen que diga que es recomendado por la Asociación Mexicana de tal cosa, recomendado por tal nutriólogo, recomendado por tal especialista, con el proyecto de norma nos viene a decir que eso ya estará prohibido. Ningún alimento o bebida no alcohólica deberá de incluir que su uso, ingredientes, composición o característica está respaldada o recomendada por alguna institución o profesional. Esa es una prohibición. Ahora imagínense estas asociaciones que se dedican o que viven de los inscritos o productos que recomiendan, pues van a tener que cambiar de estrategia porque si no van a desaparecer. Otra de las prohibiciones, que esto en lo personal a mí me parece una tontería, es que el proyecto de la norma presenta que todo aquel producto que se vea acreedor a algún sello de advertencia, y entiéndase por sellos de advertencia esto, no deberá de contener ni ofertas, ni promociones, ni personajes, ni figuras públicas, ni imágenes o gráficos que fomenten su consumo. Imaginemos en el panecillo más conocido aquí en el país, que ya no tenga la imagen del personaje que utiliza. Y eso va a pasarle a toda la mayor parte de los productos. No podrán contener ni juguetes, ni promociones, ni caricaturas, ni licencias, ni imágenes, ni promociones, ni descuentos, ni anuncios en redes sociales, ni en cualquier tipo de publicidad que enfatice o fomente el consumo del producto. O sea que es un proyecto que a mí en lo personal me parece que está muy mal hecho, porque no se trata de satanizar productos, a mi punto de vista. A mi punto de vista se trata de que debería de educar a la población para que tome decisiones inteligentes de compra, no en satanizar productos, porque técnicamente pues todos los productos van a tener sellos de advertencia, quizá unos más que otros, unos menos que otros, aunque también habrá productos que se ven exentos, pero de manera general a mí me parece que el proyecto está muy mal planteado. Finalmente no se desintiende. Si la gente no pierde la intención de consumo sobre la advertencia, yo creo que eso... Es como si yo les dijera, ¿quién dejó de fumar por ver la cajetilla con la rata o el feto o algo así? Al contrario, cuando pedían los cigarros decían, ay, pues dame la del feto, o dame la de la rata, o dame el de los dientes. O sea, de hecho, este etiquetado se supone que es, bueno, no se supone, es una copia mal hecha a lo que hizo Chile. Y Chile no tiene documentado que este etiquetado de advertencia realmente haya ayudado a contribuir la obesidad infantil o en personas. O sea, realmente no hay una evidencia de que esto sirva. Y a mi punto de vista yo me atrevo a decir que esto no va a servir para nada. Probablemente 1, 2 o 3 años el consumo de estos productos baje económicamente, pero realmente los niveles de obesidad, si el gobierno tiene una buena estrategia para combatir y sobre todo educar a la población y tomar decisiones inteligentes, la verdad es que no. Al día de hoy en Chile está respaldado que ahora las personas compran los productos, entre más ellos tengan, para ellos está más bonito el producto. Entonces eso no es combatir la obesidad y el sobrepeso. Ahora sí. Una duda, de todos estos puntos o cambios, ¿pueden aprobar uno o todos? Técnicamente sí. Desafortunadamente, todo parece apuntar, es que todo puede pasar. Aquí en México, una vez que sale publicada una norma y que entra en vigor, o antes de que entre en vigor, la norma vuelve a cambiar. Sin embargo, en las últimas reuniones que hemos tenido, porque yo también estoy yendo a este proyecto de modificación de norma, que yo siempre doy mis comentarios de que todo está mal planteado y mal hecho, todos están votando a que se apruebe, o sea, técnicamente que se apruebe la prohibición de la publicidad, personajes, caricaturas y ofertas, y también los sellos de advertencia, desafortunadamente. Y yo lo veo desde el punto de vista que aparecen figuras públicas o actores hablando del etiquetado, digo, esto es puro circo, y ese es mi punto de vista. O sea, porque realmente no se trata de que el consumidor lo asustes en que todo le cause exceso y enfermedades. Estamos de acuerdo que los malos hábitos alimenticios pueden ocasionar enfermedades, pero también están relacionadas a la falta de ejercicio, a la misma genética, a un montón de factores, a que a lo mejor casi siempre estamos sentados, pero yo pienso que si la estrategia era combatir la obesidad y el sobrepeso, se debió de haber educado a la población, no estar satanizando a la industria de productos procesados. ¿De acuerdo? Pues
Pero bueno, eso es un comentario personal, ¿sí? Perdón, en el peor de los casos, porque también no estoy de acuerdo con esta nueva norma, se apruebe, yo creo que va a ser similar a como cuando se aprobó la pasada, ¿no? Van a dejar... Totalmente hay un periodo de prórroga, claro que sí, que puede ir de 6 meses a 1 año. De hecho, ahorita la próxima reunión que vamos a tener va a ser en abril. Se habla y se dice que en abril ya salga la norma final y que una vez publicada, ya como norma, entraría en vigor más o menos como en 1 año. Pero esos son rumores, o sea, pero nada más para que se den cuenta cómo es de que están las cosas. Y pues desafortunadamente así es. El problema ¿cuál es? Que ustedes incluso como consumidores tenían la posibilidad de subir sus comentarios o como responsables de industrias o de que representen una empresa o producto, pero el periodo de subir comentarios fue hasta el 11 de diciembre. La realidad es de que yo creo que todos si vieron algún anuncio o escucharon algún spot del etiquetado de advertencia. Me imagino que sí. ¿Por qué no se trabajó en una estrategia de decir, si tú tienes dudas o quieres subir comentarios o quieres aportar algo a este proyecto de norma, sube tus comentarios en la página de COFEMER y tienes hasta el 11 de diciembre. Les aseguro que nadie se enteró de esto que les estoy diciendo. Entonces, desde ahí yo pienso que se ya manejan mal las cosas. Pero repito, es un comentario personal. ¿Por qué? Porque si el gobierno o en este caso la asociación tan desastrosa que implementó esto o que propuso esto al Senado, me imagino que ya saben de cuál asociación estoy hablando, la del Poder del Consumidor, que estuvo satanizando productos, ¿por qué entonces no trabajó en ustedes como consumidores? ¿Qué es lo que tú necesitas? O sea, ¿por qué realmente no se hizo un estudio a profundidad para combatir la obesidad y el sobrepeso? Porque esto realmente viene a dañar a la industria de los alimentos y bebidas procesados. O sea, y es que no se, yo reitero, no se trata de satanizar productos, pero bueno, una vez de que entre en vigor hay que cumplir, porque si no cumplimos van a aplicar sanciones, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, el proyecto de norma, entre el etiquetado de advertencia no nada más el proyecto de norma es solamente los sellos de advertencia, también contempla otras cosas. Una de ellas es de que el nombre de denominación del producto, conforme a este proyecto, tendrá que figurar ahora del lado izquierdo y tener el mismo tamaño de letra y tipo de letra que el contenido neto, según lo establece la norma 030. ¿Alguno de ustedes se trajo regla? No, es que sí había comentado que podían traer regla, calculadora y muestras de sus empaques para hacer este ejercicio. Pero si no traen regla, no se preocupen, podemos emplear la otra parte de la tabla. La norma 030 nos establece el tamaño de letra de la unidad del dato numérico y la unidad de medida que deben de tener los productos preenvasados. Incluso esto también aplica a bebidas alcohólicas y también a productos cosméticos. En el caso de su mix de frutas y verduras para preparar un jugo o una bebida, ¿qué contenido neto tiene su producto? Son 6 empaques individuales de 120 gramos, 720 gramos. 720. Entonces la norma nos dice que entre 200 y 750 gramos o mililitros vamos a emplear un tamaño de letra de 3 milímetros de altura considerado al dato numérico y la unidad de medida. ¿Cuál es el dato numérico? Los 720. La unidad de medida, gramos, kilos, mililitros, miligramos. ¿Queda claro? Sí. ¿Todos trajeron muestras de sus etiquetas o de algún empaque? Bueno, por ejemplo, ¿usted qué contenido neto tiene? 355. La norma nos dice que estaríamos en la parte 3, es decir, entre 200 y 750, 3 milímetros de altura. ¿Alguien más? ¿Qué contenidos netos tienen sus productos? En el caso de de cosméticos. ¿Qué contenido neto tiene? Para 100 mililitros la norma nos dice que entre 50 y 200 vamos a emplear un tamaño de letra del 2 milímetros de altura, considerado al dato numérico y a la unidad de medida. ¿Alguien más que tenga alguna etiqueta? En el caso, señora, de sus galletas, ¿qué contenido neto potencialmente van a tener sus galletas? 80 gramos. 80 gramos. Entonces aplica la tabla 2, entre 50 y 200, 2 milímetros de altura. ¿Queda claro? Es la altura mínima. Puede ser más grande. De hecho, cuando nos mandan a revisar etiquetas, yo siempre utilizo un tamaño de letra más grande porque es mejor estar por arriba a que sea menor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita la nacional que mandamos certificar
Ellos están diciendo que lo que usted comenta, que debe ser entre los 2 milímetros, la de 3 milímetros, lo que usted nos está comentando. Pero al referirse a certificar, ¿a qué se refiere? ¿Le entrega una constancia de conformidad? Ajá. Entonces es lo que ahorita ellos nos sugieren, que tenemos que hacer la letra a los 3 milímetros, a lo que ustedes, 3 milímetros a lo que ustedes. Al dato numérico y la unidad de medida, ¿de acuerdo? La norma 030 también nos establece que bien sea por peso, o sea, los contenidos netos que dijeron 80, 720, 120, 100, o también lo vamos a calcular por superficies. Para empaques rectangulares o cuadrados vamos a utilizar la fórmula de lado por lado o base por altura. Y ese dato que vamos a obtener lo vamos a cotejar con la parte de la tabla, ¿de acuerdo? Si a la hora de calcular nuestro lado por lado o alto por ancho, por ejemplo, este tiene como de lado como 18, estos son 18, ¿sí, verdad? Este tiene 18, ya viendo los empaques ya sé las medidas. Calculamos nuestra superficie y nos arrojaría de 220 centímetros cuadrados, el tamaño de letra que aplicaría será de 4,5 o de 3, dependiendo del tipo de configuración que tengamos en los empaques. Si el empaque es cuadrado, rectangular, circular, ahí están las fórmulas y esto aplica tanto para bebidas alcohólicas como para cosméticos. ¿Por qué es importante calcular esto con respecto a la norma 030? Porque está sentado en la norma 030 y porque dependiendo del tamaño de letra que tenga, es el tamaño de letra que va a tener el nombre o denominación del producto siguiendo lo que establece el proyecto de norma. Para empaques triangulares vamos a utilizar la fórmula del área del triángulo, base por altura sobre 2. Para empaques cilíndricos vamos a utilizar la altura, nuestro diámetro por 3.1416, o sea pi, por 40 entre 100 y esa superficie o área es la que vamos a tener disponible para calcular el etiquetado. Para empaques circulares vamos a utilizar pi por radio al cuadrado siempre y cuando nuestra área de etiquetado sea el círculo, porque si es esta ya no aplica la fórmula del círculo, ¿de acuerdo? Caso por ejemplo de los chocolates para mesa, chocolate para mesa que se utiliza casi siempre una figura poligonal, vamos a emplear la fórmula determinando el apotema por el perímetro entre 2. ¿Sí se entiende lo que es apotema? ¿Todos se acuerdan cuando fueron a la primaria que nos decía la maestra que el apotema era del perímetro, de cualquier punto del perímetro hasta el punto central de ese polígono? Ese es el apotema. Y si tienen dudas, les pueden preguntar a sus hijos en edad primaria, ellos los pueden asesorar perfectamente. Para empaques irregulares, como es el caso de un corazón o de una superficie que no es cuadrada, ni rectángulo, ni círculo, ni cilindro, ni triángulo, entraría en la configuración de empaque irregular. Y la norma nos dice que con nuestro empaque, si empaque irregular, vamos a utilizar la fórmula geométrica de la configuración que mejor encaje en ese producto. O sea, si es un corazón, la fórmula geométrica que mejor encaja ahí es un triángulo invertido, o sea, base por altura sobre 2. Y de ahí calculamos la superficie para determinar, después de que calculamos la superficie, el tamaño de letra que debe de ir o por superficie o con respecto a la magnitud del contenido neto. ¿Sí queda claro? Perfecto. El proyecto de la norma también nos establece que cuando el producto esté constituido por varios tipos de azúcares, vamos a incluir la leyenda azúcares y entre paréntesis los tipos de azúcares que comprendan al producto. En el caso de que si alguno de ustedes se trata de una micro o pequeña empresa, el proyecto de la norma contempla solamente a estos casos, micro o pequeña empresa, el uso de la palabra o. Contiene azúcar de caña o azúcar de remolacha, cuando se comparen dos o tengan más de 1 a 2 azúcares diferentes. Si comparamos lo que establece la norma 051, estos son los alérgenos que al día de hoy tendríamos que estar etiquetando en nuestros alimentos y bebidas no alcohólicas. Sulfitos, cereales que contengan gluten, huevo y sus productos, la leche incluida la lactosa, soya y sus productos con excepto el aceite de soya, las nueces de árbol y sus derivados, el pescado y productos pesqueros, crustáceos y sus productos. Esos serían los alérgenos que estaríamos trabajando y que son obligatorios al día de hoy. El proyecto de la norma, además de eso, contempla
las excepciones al caso anterior que revisamos. Nos dice ahora el proyecto de norma que vamos a exceptuar los jarabes de glucosa que provengan de los cereales, en este caso del trigo, del espelta, la cebada. También la norma nos define que ahora los productos que contengan lecitina de soya, esos se verán exentos, o sea, no se van a considerar alérgenos. Pero si contenemos soya, sí. Si contenemos lecitina de soya o aceite, no se va a considerar un alérgeno. Y esa es la parte importante del proyecto, que ahora la información nutrimental, además de considerarse obligatoria, se va a reportar por cada 100 gramos, por 100 mililitros o por envase, cuando este envase tenga una sola porción. Y el formato de la tabla propone que se va a declarar ahora la grasa trans y también los azúcares añadidos o cualquier otro nutrimento en el cual enfatice alguna declaración de propiedad o que el marco jurídico aplicable nos establezca que el producto tendrá que ser adicionado con cierto nutrimento. En el caso de las bebidas alcohólicas, ¿la tabla nutrimental es obligatoria? Entonces, ¿es opcional o no llevan? No llevan el mezcal y el tequila, no llevan la tabla nutrimental. Pero las bebidas preparadas, sí. Pero el mezcal. Todas las bebidas alcohólicas que enfaticen alguna declaración de propiedad nutrimental, la tabla nutrimental se vuelve obligatoria. Por ejemplo, si una cerveza enfatiza 2.6 gramos de carbohidratos o bajo en azúcares o reducida en sodio o cualquier otra declaración en una bebida alcohólica que enfatice una declaración de propiedad nutrimental, la tabla nutrimental se vuelve obligatoria, ¿de acuerdo? Y si recordamos que las calorías por alcohol son más grandes o aportan más calorías 1 gramo de alcohol que 1 gramo de carbohidrato, pues por eso es de que la industria de las bebidas alcohólicas no enfatiza ninguna declaración de propiedad, porque entonces la tabla nutrimental se volvería obligatoria. ¿Queda claro? De acuerdo. ¿Qué productos se ven exentos a la tabla nutrimental? Aquellos productos que están constituidos por un solo ingrediente no van a requerir ni de tabla nutrimental, siempre y cuando no hagan alegación de propiedades. Por ejemplo, el agua para consumo humano, cuya norma es la 201, la norma que nos habla del agua. Si nosotros enfatizamos baja en sodio, libre de sodio, reducida en sodio, la tabla nutrimental se vuelve obligatoria. En el caso de café, hierbas, especias, mezclas entre ellas, siempre y cuando no tenga otro tipo de ingredientes añadidos, como frutas, verduras o cualquier tipo de producto que sea diferente a una hierba, especia o una mezcla de ellos, extractos de café, soluble o no, en grano no, descafeinado no, sin ingredientes añadidos, tampoco requiere de tabla nutrimental, siempre y cuando no haga alegación de propiedades. En el caso de los vinagres fermentados y sucedáneos, en las infusiones de té, soluble o no, descafeinado no, sin ingredientes añadidos, y obviamente en el agua para consumo humano, el agua de manantial y el agua mineral, siempre y cuando no haga declaración de propiedades nutrimentales. Si comparamos, del lado derecho ustedes observan las ingestas diarias de las vitaminas o minerales como parte del valor nutrimental de referencia, que puede ser a través de una ingesta diaria recomendada o a través de una ingesta diaria sugerida. Esto que encuentran del lado derecho en azul y blanco es lo que marca la norma oficial, la del día de hoy. El proyecto de la norma contempla modificaciones únicamente en un mineral. Todas las demás ingestas quedan iguales. De hecho, si alcanzan a observar cuál es el que se modifica, exactamente, el yodo incrementó de hecho 51 microgramos. Porque la ingesta al día de hoy es de 99, la propuesta nos marca 150. Y así es como técnicamente nos quedaría la tabla nutrimental. La vamos a declarar por 100 gramos, por 100 mililitros o por envase. Cuando este envase contenga solo una porción o menos de la porción, se va a incluir la declaración de grasa trans y el cálculo de los azúcares añadidos. O sea que tendremos que hacer análisis adicionales para contemplar el análisis de la grasa trans. Los redondeos, siguiendo el proyecto de norma, son opcionales, pero si optamos por redondear, van a ser obligatorios. El proyecto de la norma nos contempla que la declaración de la grasa trans va a ser ahora igual que el colesterol. Anteriormente la grasa trans, o lo que marca la norma oficial, se redondea igual que las otras grasas. Menos de 0.5 gramos a 0, de 0.5 a menos de 1 gramo, a 5 gramos va de 0.5 en 0.5 y más de 1 gramo se va a redondear de 1 en 1. Así es como lo marca la norma oficial. El proyecto deja
los redondeos igual con excepción a la grasa trans. La grasa trans se va a redondear igual que el colesterol. Menos de 2 miligramos con la leyenda o el redondeo a 0, entre 2 y 5 con la leyenda menos de 5 miligramos y a partir de 5 miligramos va de 5 en 5. En el caso de la fibra, carbohidratos, proteína, queda igual el redondeo, pero el sodio vuelve a cambiar. En el proyecto de norma presenta que el sodio menos a 5 miligramos se va a reportar en 0. La norma actual establece que el redondeo del sodio es menos a 5 miligramos, se redondea a 0, de 5 a 140 va de 5 miligramos en 5 miligramos y a partir de 140 miligramos va de 10 en 10. El proyecto ya no considera ese redondeo. El proyecto de la norma únicamente contempla que menos de 5 miligramos se va a reportar como 0. Y así es como se etiquetaría el producto, como un producto libre de sodio o sin sodio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Así es como establece la norma 051 los redondeos al día de hoy, o sea, los redondeos obligatorios. Lo que acaban de ver hace unos momentos es un redondeo opcional. ¿Queda claro? Y bueno, esto que observan aquí de izquierda a derecha nos establecería, además del nuevo formato de tabla, las leyendas precautorias o el etiquetado de advertencia, que de izquierda a derecha es exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasa trans, exceso sodio. Y para aquellos productos que contengan edulcorantes, ese será el octágono de advertencia que deberá de contener. Contiene edulcorantes, evitar en niños. Ahora imagínense, para no tener el sello de advertencia de exceso de azúcares, la empresa lo reformula con edulcorantes y para bajar calorías, pues ahora te vas a ver acreedor al octágono de advertencia de contiene edulcorantes. Por eso les digo que a mi punto de vista, este etiquetado no sirve para nada, porque además, imaginemos que ustedes encuentran en el anaquel un producto que dice exceso calorías, unos chicharrones de cerdo, y encuentran otro producto que quizá es una granola y que también pueda contener la misma leyenda. O sea, realmente estaríamos educando a la población para que elija entre esos productos cuál es el más o menos peor. Realmente no, porque solamente van a traer la leyenda exceso en calorías, exceso en grasas saturadas. Entonces esto realmente no va a ayudar a combatir la obesidad y el sobrepeso. Pero bueno, ahí nos veremos en unos años diciendo que esto tampoco funcionó y que ahora es otro proyecto de norma. En el caso de aquellos productos que tengan una superficie principal de exhibición menor a 20 centímetros cuadrados, solamente va a ser requerido un sello indicando el sello, la cantidad de sellos a los cuales se ven acreedores. Es decir, no va a figurar exceso sodio, exceso calorías, exceso grasas saturadas, exceso grasa trans. Son algunas de las excepciones que a mi punto de vista no tienen sentido. En el caso de los productos no etiquetados para su venta individual, estos van a incluir el producto no etiquetado para su venta individual, cada sello indicando la cantidad de sellos que tienen, si la superficie principal de exhibición es menor a 20 centímetros cuadrados, o bien los mismos sellos que se encuentran en el empaque colectivo o múltiple. La ubicación y orden de sellos, ya lo vimos, exceso de izquierda a derecha, exceso calorías, exceso azúcares, exceso grasas saturadas, exceso grasa trans, exceso sodio y finalmente contiene edulcorantes, evitar en niños. Y tratándose de la cafeína, también va a tener una leyenda de advertencia, no como octágono, pero sí con un recuadro. Y finalmente así es como se verían los empaques, el nombre del producto, del lado izquierdo, la marca comercial, el contenido neto y la leyenda de advertencia. O el sello de advertencia. Al contener un sello, recordemos que no podremos emplear imágenes, textos, gráficos, figuras, personajes. Así es como se encuentra constituido el sello, las leyendas con respecto a las tipografías. Si nosotros encontramos en un empaque este octágono que diga un sello, ¿de qué producto estaríamos hablando? De un producto que tiene una superficie menor a 20 centímetros cuadrados y que únicamente va a indicar un octágono con la cantidad de sellos a los cuales se ve acreedores. Si se ve acreedor a 3 sellos de advertencia, en lugar de decir exceso calorías, exceso grasas saturadas y exceso grasa trans, solo va a decir 3 sellos. ¿Ustedes creen que el consumidor va a saber a qué se refiere 3 sellos? No. Pero bueno, la parte bonita de esto es que sigue siendo un proyecto. Esperemos no lo aprueben así de terrible como está.
y que me hagan caso en las recomendaciones que también hago o colegas míos, porque esto realmente no tiene sentido. Y bueno, cuando ustedes encuentren esto en el producto es porque tiene obviamente una superficie mayor a 20 centímetros cuadrados, porque entonces ya declararía cada sello de advertencia con la leyenda exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, y además contiene edulcorantes. Los sellos de advertencia también podrán ser colocados a 2 niveles o con alguna de estas opciones. Este producto tendría prácticamente los 6 octágonos y así es como técnicamente se verían del lado izquierdo superior los sellos de advertencia y además si alcanzamos a visualizar, además de tener esos 3 sellos, también dice contiene cafeína, evitar en niños, etc. Todo va a depender de lo que mide el empaque. Una pregunta. ¿Sí? O sea, que en lugar de las pilas que van por Así es. lo van a subir. Así es. Y esto se hace porque se dieron cuenta que según el etiquetado frontal no sirve para nada. Por eso les digo que en algunos años nos veremos aquí diciendo que esto tampoco sirvió y funcionó para educar a la población. Pues no. En al encontrar 4 sellos, estaríamos hablando que es un empaque pequeño, cuya superficie es menor a 20 centímetros cuadrados. Pero ¿saben también cuál es otra de las incongruencias? Que yo me di a la tarea de tomar productos al azar para ver qué sellos de advertencia le correspondían. ¿Y qué creen? Pues en el mismo empaque no caben los sellos. Si aún quitaran la marca, el contenido neto, el nombre del producto, no caben los sellos, porque aparte estos sellos tienen que ir a un tamaño de producto. Eso significa que si les aplica un sello, tienen que hacer su empaque más grande, nada más para poner los sellos. A eso le tienen que sumar toda la demás información. O sea que no está bien planteado. Bueno, finalmente está mi correo electrónico, el de dirección @etiquetado nutrimental, normatividad internacional @gmail, la página web y el teléfono de arriba, de aquí ya no es, pero el de abajo sí. Y también nos pueden buscar por redes sociales. Si alguien lo desea, les puedo también entregar mi tarjetita de presentación. Y bueno, aquí nada más es invitarlos a que cumplan con las normas oficiales. Todavía no se trata igual de asustarlos, pero sí de que sean conscientes del panorama que se viene a los cambios y modificaciones al etiquetado nutrimental. Y bueno, una vez les repito, que entre en vigor la norma o que salga publicada, nos da un periodo para obviamente tener esa especie de prórroga. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué valor quiera que determinar, por ejemplo, si tienen exceso de grasa? Ay, no escucho bien. Los valores, hablar específicamente de los productos que son productos basados en grasas naturales, solamente es pura grasa. Así es. Grasas buenas, pero nos van a tachar entonces de que es exceso de grasa, pero ¿quién nos va a decir que es pura grasa? O sea, ¿cuál es el valor? Bueno, es que en el caso de las grasas y aceites, en el caso específico de ustedes, tratándose de los sellos de advertencia, ustedes sí se verían exentos a lo que marca el proyecto. Pero es que en eso todavía no me atrevería a adelantarme bien hasta que no salga publicada la norma final. Se contempla que la miel de abeja, la sal, el azúcar, las grasas y los aceites, 100% se van exentos del etiquetado de advertencia. Porque como el criterio que están tomando, la verdad, está muy mal hecho, no tendría caso decir que una sal es exceso en sodio, ¿me explico? O que un azúcar es exceso en azúcares, o que una grasa o aceite es exceso en grasa. ¿Pero si tiene edulcorante? No, se vería exento del etiquetado de advertencia, así es. Pero sin embargo, si esa grasa o aceite la utilizamos para hacer una galleta, entonces ahí la galleta sería acreedor a todos los sellos que le correspondieran, que ya trae por sus ingredientes. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? En general, pues bueno, no se trata igual de decepcionarlos, pero ciertamente sí que se vayan preparando psicológicamente a que pues este etiquetado, creo que más que ayudar, viene a confundir y a satanizar productos. Y yo les repito, no soy de la idea de que hay que hablar de que, ay, esto te va a hacer daño, ay, te vas a morir por esto, ay, te va esto. No, se trata de educar a la población para que tome decisiones inteligentes, porque no es posible que ahora un producto alto en proteína se vea acreedor al sello exceso en calorías en comparación de otro que ni tiene proteína y que va a tener quizá
más calorías y que va a tener el mismo sello. Entonces imagínense, el consumidor que decir, pues de algo me he de morir, pues me como mejor esto en comparación a esto. En lugar de comer atún, pues mejor me como otra cosa. ¿Me explico? O sea, vemos lo incongruente que suena esto. Les digo, afortunadamente, les digo, hay reunión en abril y esperemos que ya hayan razonado un poquito más, que hayan llegado más relajados de las fiestas navideñas y del Año Nuevo y que vengan más optimistas para que no aprueben algo tan erróneo. De hecho, si lo desean, también les puedo pasar por correo la lista de todos los diputados y firmas que firmaron el proyecto, para que se den cuenta pues que desde aquí pues ya. Ahora, ¿ustedes creen que ellos no toman refresco, no comen pastelillos o no comen los productos en general? Yo soy de la idea que no se trata de satanizar productos, mejor eduquemos a la población. Y todo este dineral que invierten en sacar anuncios, en que venga el actor a hablar de esto, o a satanizar que un jugo va a tener tantas cucharadas de azúcar, pues así ustedes exprimieran. Las naranjas, ese producto también trae azúcar, o sea, no se trata de criticar el producto industrializado, se trata mejor de educar para que tomen decisiones más inteligentes. Incluso, por ejemplo, vuelvo a tomar este producto, ya parece que le estoy haciendo promoción. Este producto, por su misma naturaleza, no tiene ingredientes añadidos, conservadores ni azúcares, solamente son productos naturales, piña, nopal, pepino. Por su origen, este producto ya contiene azúcares. Ahora imagínense que eso diga exceso en azúcares, o exceso de calorías, o exceso de sodio. O sea, no tiene mucho sentido cuando el producto puede aportar fibra dietética. Las grasas, no se trata de satanizar a las grasas. Nuestro organismo necesita grasa, sin la grasa no podríamos vivir. ¿Me explico? O sea, entonces, pero bueno, esperemos que una vez que sea el proyecto, que ya el proyecto sea una norma, que a lo mejor venir a darles otra plática y decirles qué creen, pues esto sí se pudo quitar y se pensó mejor el criterio, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ser positivos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.